Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir con la serie esta de espacio-tiempo. Y os recomiendo mucho que vayáis al primer vídeo de esta lista, del espacio-tiempo, porque tiene una relación directa con este vídeo. Este vídeo se puede ver de manera independiente, pero es mucho más disfrutable si habéis visto ese vídeo. Ese vídeo que os pongo aquí la miniatura para que veáis de qué va. Entonces es métricas, la guía definitiva de las métricas, y entonces ahí explicamos que con la métrica, las diferencias entre la métrica euclídea y la métrica de Minkowski, que básicamente es cambiar un signo. Y vimos que si cambiábamos un signo en la métrica, y esto está muy explicado en ese vídeo, la física cambia completamente. El tiempo relativo entre dos observadores, el tiempo de uno respecto del otro se dilata, las longitudes se contraen y si tenemos gemelos viajando por el espacio, pues lo más seguro es que uno se haga más viejo que otro y hemos explicado por qué desde el punto de vista geométrico. En ese vídeo hicimos trampa y ahora os tengo que confesar. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, vamos a cambiar el signo este. De hecho, dijimos algo así como, seamos traviesos, cambiemos un signo. Y alguien, bueno, muchas personas me han preguntado, ya, pero ese signo, ¿por qué se cambia? Porque está claro que todo esto es muy bonito, todo esto es la relatividad especial, pero no has explicado. Y ahí es donde yo quería llegar, que la gente me preguntase y me dijese, oye, todo esto te lo has sacado así de la manga. Y efectivamente, en ese vídeo simplemente dije, ¿qué hacemos? Tenemos esta métrica, la métrica euclídea, que es x al cuadrado más y al cuadrado no sé qué, no sé cuánto, y ahora vamos a hacerla cambiando un signo, a ver qué pasa. Entonces, cuando cambiamos en un signo, pues todo lo que podemos decir geométricamente del espacio-tiempo cambia, o del espacio. Pues aquí, en este vídeo, vamos a mostrar por qué hay que cambiar ese signo. Porque evidentemente eso no es algo que se te ocurra a ti decir, oh, voy a cambiar, a ver qué pasa. No, sino que te lleva un proceso de análisis de situaciones físicas. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues recordemos, en el espacio que nosotros nos movemos, alto, largo o lo que sea, el espacio euclídeo que nosotros tenemos, pues si tenemos un objeto, un vector, y queremos saber cuánto mide de longitud, por ejemplo, cuánto mide su longitud R, pues solo tenemos que pillar y decir, bueno, cuánto vale la componente X y cuánto vale la componente Y. Si hacemos eso, lo único que tenemos que hacer es, viendo que se ha conformado aquí un triángulo rectángulo, es aplicar el teorema de Pitágoras. Y esto es válido para 2 dimensiones, 3, 4, 5, 6, 7, n dimensiones, para las dimensiones que queráis. Esto siempre lo podemos hacer. Entonces, ¿veis? Aquí tenemos nuestra forma de medir longitudes, porque la r será la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Esto es maravilloso. Maravilloso. En el vídeo que os comentaba antes, está explicado qué significa esto, cómo se miden distancias alrededor del origen, etcétera, etcétera. Es muy guay. Y lo veis. Pero vamos ahora a preguntarnos otra cosa. Es, ok, yo ya tengo definida esta métrica. Pero claro, a usted me está dando ese vector, pero yo a ese vector le podré hacer cosas. Le puedo hacer perrerías sin cambiar su longitud. Voy a intentar hacerle transformaciones al espacio, que yo estoy ahí, voy a aplicar transformaciones para ver cómo cambian los objetos de manera que su longitud no cambie. Es decir, que son las transformaciones que dejan invariante a la métrica. La métrica que es esto. Esto es la métrica que está explicado en el otro vídeo, pero que es la forma que tenemos de medir intervalos. Ahora, vamos a ver qué podemos ir haciendo nosotros en nuestro espacio-tiempo. Nosotros vamos a partir de esta situación y vamos a ir haciéndole cositas a ese vector, a ver qué podemos hacerle. Bueno, pues lo primero que podemos hacerlo es trasladarlo. Trasladar, hacer una traslación es, como su nombre indica, pillar el objeto y trasladarlo a un punto del espacio el que nosotros queramos. Eso es tanto como pillarse un vector constante y sumárselo a todos los vectores que tengamos en nuestro espacio. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, si me permitís, pues voy a poner el vector A, que es un vector constante de componentes 2, 2. Y ahora a todos los objetos que yo tenga en mi espacio-tiempo le sumo el vector 2, 2. ¿Eso qué significa? Pues eso significa lo siguiente. Yo tengo aquí este es el 2, pues ahí está.
El 0, 0 que estaba aquí, ahora ha saltado al 2, 2. Y el 3, 2 ha saltado al 5, 3. Entonces, yo tengo aquí que R' ahora es igual al 5, 4, perdón, y que el O', que es el origen, antes era el 0, 0 y ahora es el 2, 2. Pero claro, yo puedo decir, bueno, ¿y esto cambia o no cambia la distancia, la longitud del cacharro este, del vector este? Pues objetivamente, lo estamos viendo, eso no cambia la dimensión, la longitud del vector. No lo estamos estirando, no lo estamos contrayendo. Simplemente lo estamos moviendo así, de forma sólida. Pillamos el boli y lo desplazamos así, así o así. Una cantidad fija y constante. Aquí nadie depende del tiempo, aquí no hay ningún tipo de problema. Pero claro, la distancia, o el radio si queréis, o la distancia, r al cuadrado será igual a ¿qué? Pues es evidente que es la distancia que hay entre el punto R y el origen de coordenadas. Es decir, que esto es la componente x menos el 0 al cuadrado más la componente y menos el 0 al cuadrado. ¿Qué pasa? Pues que esto en realidad es x más 2 y más 2, donde la x y la y son el 3 y el 2. ¿Y esto qué es? Pues esto es el 0 más 2 y el 0 más 2. Si ahora yo calculo el r' al cuadrado, pues será r' menos 0', o el o', si queréis, que es el origen. ¿Dónde está el origen? Pero eso será x' menos el 0', pero aquí tenemos x menos 2, x más 2 y 0 menos 2. ¿Qué va a pasar con esos doses? 2 menos 2 cancelan. Entonces esto al final va a volver a ser x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado será igual a r al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra forma de medir no ha cambiado, aunque hayamos trasladado. El secreto está en que este 2 y este 2, cuando restemos las componentes, se van a cancelar. Y este 2 y este 2, cuando restemos las componentes, se van a cancelar. ¿Tiene que ser siempre 2, 2, no sé qué? No, es lo mismo. Yo puedo decir que tengo el vector desplazamiento, el vector A es AX, AI. Y entonces aquí esto será más el AX más el AI. Este será más el AX más el AI. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando yo haga la diferencia entre este y este, AX y AX se van. Y cuando haga la diferencia de las segundas componentes, el AI y el AI se van a cancelar, independientemente del valor que tengan. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la distancia entre los extremos del vector que yo he trasladado sigue siendo la misma. La métrica no cambia porque yo haga traslaciones en el espacio. Y esto está guapísimo. Y yo sé que le gusta mucho a mi audiencia que diga esto, pero esto es fabuloso. Otra cosa que podemos hacer nosotros, que es rotar. Yo tengo aquí, esto tiene un ángulo, el que sea, un ángulo tecta, y ahora lo que hago es sumarle alfa. Es decir, que yo lo acabo de rotar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues eso lo hacemos con una cosa que es una rotación. El R', que es el verde, es igual a una cosa que es una rotación por el R. ¿Qué cosa es? Pues aquí viene lo chulo. La cosa esta, la R tecta, o perdón, R alfa, que me he confundido, R alfa es igual a una matriz que es coseno de alfa en la diagonal, y aquí ponemos un menos seno de alfa y seno de alfa. Y por favor, insisto, no me critiquéis porque utilice sin en vez de sen. Y utilizo sin porque cuando uno se va a lenguajes de programación o a calculadoras científicas y sobre todo por los lenguajes de programación, se pone sin, no sen. Entonces hay que acostumbrarse a hablar como hablan las máquinas que no van a hacer las cuentas, porque siempre esas máquinas son tus amigas y hay que saber hablar con ellas. Pero, ¿ahora qué ocurre? Ahora ocurre lo siguiente. Yo tengo que el R' será igual a coseno de alfa menos seno de alfa,
seno de alfa, coseno de alfa. Esto es un elemento, otro elemento, otro elemento, otro elemento, y ahora multiplicando aquí por el xy. Eso, si os acordáis cómo se miden, cómo se multiplican matrices, es la primera fila por la primera columna te da el primer elemento, y entonces me da pereza hacerlo. Me da muchísima pereza, pero vamos, el primer elemento lo hago yo, Coseno de alfa por x, coseno de alfa por x, o x coseno de alfa para que no haya problemas, x coseno de alfa menos y por el seno de alfa. Ese es el primer elemento de la matriz. Hay 4 elementos, Te queda una matriz 4 por 4. Si tenéis alguna duda sobre esto, me lo preguntáis. Pero la clave aquí está en lo siguiente. Y vamos a pensar un segundito. La clave aquí está en que yo estoy metiendo unas cantidades que son unas cantidades trigonométricas. El seno, el coseno y tal. Entonces, para mí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a calcular cuál es la distancia. Cuál es la distancia de o la longitud del vector original, del R, y después vamos a calcular cuál es la longitud del vector R', el que ha sido rotado. A simple vista, una rotación no cambia la longitud, simplemente estamos reorientando la dirección del vector, pero no estamos cambiando su longitud. Pero vamos a verlo, es proceso. Entonces, vamos a hacerlo. Al final lo voy a hacer entero, verás. Sí, venga, lo voy a hacer entero. Es que me ponéis esas caritas y esos ojitos y yo, pues, que tengo un corazón que no me cabe en el pecho, pues al final lo hago. Venga. R'. R' es igual a coseno de alfa menos seno de alfa, que es la componente 1, 1 y 2 y 1, 2. Y esto es seno de alfa, coseno de alfa. Y cuando veamos álgebras, rotaciones y todo eso, pues ya entenderéis por qué estas matrices son así. Pero vamos, senos y cosenos están relacionados con ángulos, así que difícil será que eso no rote. Y ahora le metemos el vector R original, que es el xy. Os recuerdo que el R original es xy. Y ahora hacemos fila por columna, el R' es coseno de alfa por x, voy a poner por arriba, coseno de alfa menos y seno de alfa. Antes he dicho que quedaba una 4 por 4 porque una 2 por 2 porque me he enajenado, queda una fila de 2. O sea, queda una columna de 2 filas. Básicamente queda una 2 por 1. Y entonces esto ahora es x por el seno de alfa más y por el coseno de alfa. Entonces te queda este nuevo vector. Vamos a calcular esto. Ahora esta es tu x', y prima. Son las componentes x y del R'. Pero que expresadas en función de las originales están multiplicadas por sus senos, sus cosenos, sus signos menos, etc. Entonces, la distancia R' al cuadrado será la x' al cuadrado más la y' al cuadrado. Y aquí empieza la magia y vais a ver enseguida lo que ocurre. Empezamos por el primero, la primera componente es esta al cuadrado y lo voy a hacer del tirón. Es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Es decir, que esto es x al cuadrado. Lo voy a poner aquí, x al cuadrado por coseno cuadrado de alfa más y al cuadrado por el seno cuadrado de alfa menos 2 veces xy seno de alfa coseno de alfa. Y ahora la segunda, tenemos, ahora me voy aquí y esta, la y al cuadrado, que es más x al cuadrado por el seno cuadrado de alfa más y al cuadrado por el coseno al cuadrado de alfa más 2x por y por el seno de alfa por el coseno de alfa. Y ahora sumamos.
Este término y este término se piran. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que tenemos que sumar este con este y este con este. Es decir, que tenemos que hacer que R', la distancia, es igual a x al cuadrado por el coseno al cuadrado de alfa más más seno al cuadrado de alfa más el i al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. ¿Correcto? Correcto y maravilloso. Las dos cosas. Pero claro, amigas y amigos, esto y esto, por la relación fundamental de la trigonometría, vale 1 y 1. Por tanto, esto queda que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que, oh, sorpresa, es lo mismo que mide el módulo original del vector. Y entonces estamos muy contentos, estamos felices, porque las rotaciones no alteran la métrica euclídea. Entonces ya tenemos dos cosas, dos transformaciones que podemos hacer en los objetos del espacio, que es trasladarlos y rotarlos. Eso no cambia su tamaño. No cambia la métrica. La métrica es invariante frente a traslaciones espaciales y rotaciones espaciales. Perfecto. Pero ahora podemos hacer otra cosita más. Otra cosita más, perdón, pero ¿qué es? ¿Qué? Pues estoy en mi sistema de referencia y tengo aquí pues mi vectorcito y tengo mis X y mis Y, pero ahora veo que pasa otro sistema de referencia que se está moviendo está moviéndose paralelo a mí en la dirección de la X positiva. Es decir, que estoy viendo esto. Estoy viendo esto, se está moviendo. Esta es la X, esto es la Y, esto será X' y esto será Y'. Es otro sistema de referencia. Y ahora la pregunta es, si eso se está moviendo y yo me estoy moviendo, ¿cómo es? Y tenemos un movimiento relativo, ¿cómo es la distancia que se ve desde cada uno de los sistemas de este vector? Este vector R que tiene componentes X, Y. Pues el R original que tiene las componentes X, Y se transforma en un R' que tiene coordenadas X', Y'. ¿Y cómo se consiguen esas coordenadas X', Y'? Esto es lo que se conoce como una transformación o un boost que es empujar o lanzar o lo que sea, un empellón de Galileo. Entonces tenemos aquí las transformaciones de Galileo, son sistemas de referencia inerciales, se están moviendo uno respecto del otro en línea recta y a velocidad constante, es decir, esta v, que es la velocidad relativa de un sistema de referencia respecto de otro, es constante en el tiempo, y lo que estamos diciendo es que solo se está desplazando en el eje de las X, el eje de las Y siempre son paralelos y no se mueve, y entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente, igual que antes. Tenemos que hacer la X final menos la Y final, lo hacemos, o sea, la X final menos la inicial de cada uno de estos puntos, pero claro, uno respecto del otro lo ve con un factor de este tipo. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa que como la v es constante y las medidas del espacio se hacen en un único instante, cuando yo hago medidas de longitud se tienen que hacer evidentemente instantáneamente, simultáneamente tengo que mirar dónde está un punto y el otro y medir en ese instantáneamente. Esto es una constante en cada instante de tiempo. En el instante de tiempo que yo mida la longitud es una constante. ¿Y qué va a pasar? Pues que se van a cancelar porque aquí tengo una diferencia. Así que lo mismo lo que me aporta uno me lo quita el otro, con lo cual se queda igual. Y estos en realidad es la misma. Con lo cual esto es X final menos X inicial al cuadrado más Y final menos Y inicial al cuadrado, que eso es R al cuadrado. O D al cuadrado, o la letra que esté poniendo aquí. Pero lo que quiero decir es que estos boosts no alteran la métrica euclídea, la permanecen. Entonces, tenemos tres cosas, que se conoce como grupo de Galileo. El grupo de Galileo, y por grupo se entiende una construcción, una estructura matemática que tiene unas determinadas propiedades y se define de una determinada manera, que no vamos a entrar en ello ahora, pero que vamos a desarrollar más adelante. El grupo de Galileo son traslaciones, rotaciones y los cambios de sistema de referencia en movimiento relativo que se llaman boost.
Entonces, tenemos eso, que son las tres cosas que yo le puedo hacer a los objetos en el espacio-tiempo. Y todas esas cosas acabamos de ver que dejan invariante a la métrica que nosotros utilizamos para medir a nuestro alrededor. Con lo cual, ahora si alguien viene y me dice cambia el signo de la métrica, le diré, ¿por qué? Si yo todo lo que puedo hacer en el espacio-tiempo deja invariante a este objeto. Este objeto con todo positivo está bien definido y todas las traslaciones, rotaciones y boost que puedo hacer me dejan esto bien definido. Y decimos, bueno, pues entonces no cambies el signo. Bien, pero entonces llega el señor Maxwell. El señor Maxwell desarrolla todo el electromagnetismo y llega y combina varias ecuaciones del electromagnetismo para llegar a las ecuaciones de ondas electromagnéticas, que es cómo se propaga el campo electromagnético, que son... hay una cosa muy bonita y es que el campo eléctrico dependiente del tiempo crea un campo magnético dependiente del tiempo, pero el campo magnético dependiente del tiempo crea un campo magnético dependiente del tiempo. Un campo eléctrico y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo esto, se puede propagar en el vacío porque se va a propagar de manera ondulatoria. Este crea este crea este crea este. Es verdad que tenemos que explicar que el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares, la fase, no sé qué, no sé cuánto, la polarización, todo eso son adendas. Pero lo importante es que las ecuaciones de Maxwell predicen que en el vacío se puede propagar una perturbación del propio campo electromagnético. Es decir, el campo electromagnético está permeando el vacío, en realidad no es un vacío, sino que es un campo electromagnético, y ahí hay unas perturbaciones que se propagan en dicho campo. Entonces tenemos una ecuación de ondas, que lo que te dice es, mire usted cómo varía el campo eléctrico, podríamos hacerlo con el campo magnético, da igual, solo habría que poner aquí una B, pero da lo mismo. Vamos a quedarnos con nuestra E. Entonces, mire usted cómo cambia el campo eléctrico en el tiempo y ahora mire lo que cambia el cambio. Es decir, por así decirlo, mire cómo acelera el cambio del campo eléctrico en el espacio-tiempo. Y después haga lo mismo, pero respecto del espacio. Así que miramos cómo varía 2 veces el campo eléctrico en el espacio y eso está ligado a cómo varía el campo eléctrico 2 veces respecto al tiempo. Y eso, cuando vemos una estructura así, de algo que varía 2 veces es igual en una variable, es igual a algo que varía 2 veces en otra variable, eso significa que están relacionadas con una ecuación de ondas. Y entonces sabemos resolverla, sabemos aplicar un montón de cosas. Y nos ponemos muy felices. Pero mirad lo que hay aquí. Aquí hay una constante. Esta constante es, en principio, podría ser lo que quisierais. ¿Lo que quisierais? Bueno, no. Fijaos una cosa. Este lado de la ecuación y este lado de la ecuación tienen que tener las mismas unidades. Porque físicamente no tiene sentido igualar peras con sandías. Entonces, si vamos a peras, es peras igual a peras o sandías igual a sandías. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aquí tengo lo que sea que es el campo eléctrico, las unidades de campo eléctrico, me da igual la que sean porque las tengo en los dos sitios, así que como si no estuviesen, partido de metro al cuadrado, que es la unidad internacional del sistema internacional de lo que viene siendo las medidas estándar, salvo para los anglosajones, que ya sabéis que tienen el sistema imperial de medidas y tal y cual, súper útil, muy bonito, con pulgadas y tal, pies, piedras, etcétera. Y en el otro miembro, yo lo que tengo es que en esta expresión, en el cambio, en la derivada, tengo el campo eléctrico, pero partido por segundo al cuadrado. Claro, eso no está en las mismas unidades. Así que la constante 1 partido c al cuadrado tiene que cancelar esta unidad y devolverme esta. Es decir, que esto tiene que ser 1 partido de metro al cuadrado dividido entre segundo al cuadrado. Es decir, que la c tiene unidades de metro partido por segundo. Es decir, que tiene unidades de velocidad. Con lo cual, este factor 1 partido de c al cuadrado, este factorcito de aquí, te está diciendo que c es una velocidad. ¿Qué velocidad es? La velocidad de propagación de la onda que estás estudiando. Esto es guapísimo. Esto es guapísimo. Os pongáis como os pongáis. Me da igual que os riáis de mí porque digo guapísimo. Me da igual. Esto es guapísimo. Pero tenemos un problemilla. Un problemilla. Porque ahora decimos, bueno, pues vamos a aplicar las transformaciones de Galileo a esto. Si yo roto el espacio, la onda se va a propagar igual. Si yo traslado mi sistema de referencia, pues la onda se va a propagar igual. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos sistemas que están relacionados con una velocidad relativa entre ambos?
Bueno, que si hacemos eso, pues imaginaos que yo estoy en el sistema de referencia blanco, yo estoy ahí, miro una onda electromagnética y digo, las ondas electromagnéticas tienen que ser así. Esa es la forma, la ecuación que obtuvo Maxwell. Y decimos, ok, ¿y qué pasa si hago un cambio y veo pasar a otro? ¿Cómo son las ondas electromagnéticas que define aquel sistema de referencia en sus coordenadas X', T' y X'? Pues la cuestión es que el tiempo es el mismo para los dos, tiempo es T, T' es el mismo, pero la X y la X' no son iguales. Y si hacemos ese cambio, lo que nos queda es una horrorosa expresión. Nos queda esto y esto que es igual, este factor que es igual, pero ahora te queda todo a este factor que es cómo cambia el campo eléctrico en función del espacio y el tiempo, y te queda un factor de corrección que depende de la velocidad relativa. La V es la velocidad relativa del sistema naranja o amarillo respecto del blanco. Y esto es muy malo. Es muy malo porque nosotros pensamos, lo lógico es pensar que si yo hago transformaciones en el espacio, no pueden alterar la física. O dicho de otra manera, hay un presupuesto en los principios de relatividad y es que no hay ninguna forma física de determinar si tu sistema de referencia está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Esto es lo que se dice, que el movimiento rectilíneo uniforme y el reposo son dos estados cinemáticamente equivalentes y son indistinguibles. Si yo estoy dentro de un cajón y me estoy moviendo respecto de alguien a velocidad recta, o sea, a velocidad constante en línea recta, yo no puedo determinar con experimentos que haga dentro de mi cajón si estoy moviéndome o no. Para mí es lo mismo que estar en reposo todo el rato. Ahora bien, si fuese verdad esto de aquí, yo podría determinar cuál es mi velocidad absoluta frente a un marco de referencia absoluto. ¿Por qué? Porque yo tendría un marco de referencia, un único marco de referencia donde la ecuación de ondas sería así. Ese sería el marco de referencia absoluto, el ideal para todo el mundo. Y ahora cualquiera que se esté moviendo respecto de ese, es decir, todos, veríamos diferencias en la ecuación. Pero no solo eso significa que nosotros podríamos medir la velocidad de propagación de tu onda en tu laboratorio y determinar cuál es tu velocidad absoluta respecto del sistema de referencia absoluto. O sea, tú podrías determinar si estás en reposo o no lo estás. Simplemente porque tenemos estos factores de aquí que te permitirían determinar tu velocidad absoluta. Eso es muy malo, porque se supone que no hay ningún experimento en física que te permita hacer justamente eso. Al menos no lo hemos encontrado jamás, con lo cual tenemos que presuponer que no ocurre. Pero no pasa nada, porque ahora Galileo se enfada, porque dice, mis transformaciones ya no valen. Bueno, ya no valen, veremos. Pero llega el señor Lorentz, y el señor Lorentz dice, vamos a ver, para que la ecuación de ondas se quede igual en todos los sistemas de referencia, que se esté moviendo uno respecto de otro en línea recta y a velocidad constante, las transformaciones que tenemos que aplicar no son las de Galileo, son estas, que por lo que sea, y aquí z' si queréis igual a z, son 4 dimensiones. Bueno, todas son en 4 dimensiones. Pero por lo que sea, la vamos a llamar transformaciones de Lorentz. Porque como este es el Tito Lorentz, pues a las transformaciones que hizo Lorentz las llamamos transformaciones de Lorentz. No sé si me estoy explicando, pero ya veis por dónde voy. Y aquí veis una cosa ya que empieza a decir, esto es sospechoso. Esto es sospechoso porque aquí, fijaos que ahora para calcular algo en la X, tengo que introducir una información sobre el tiempo. Pero para calcular la T', ahora ya no es la T igual para todo el mundo. Ahora tu tiempo va a depender de si te estás moviendo respecto de un sistema o no. Lo que quiere decir eso es que, en realidad, tú vas a ver tu reloj moverse al ritmo de 1 segundo por segundo, pero si le pregunto a alguien que se está moviendo respecto a ti cómo ve tu reloj, dirá que no lleva el mismo ritmo que el suyo. Es decir, no todos los relojes llevan el mismo ritmo cuando los comparamos entre sí. Y el proceso, si queréis ver esto de la comparación, cómo se hace, os vais al vídeo que tenéis en esta lista, el primero. Pero estamos mezclando información de espacio y de tiempo. En Galileo no hacíamos eso. Teníamos el espacio por un lado, el tiempo por otro, y no se tocaban nunca. Ahora estamos mezclando las dos cosas. Por eso
Alguien tuvo la feliz idea de llegar y decir, vamos a unificar esto en el espacio-tiempo. Pero cuando nosotros hacemos las transformaciones de Lorentz, ocurre una cosa increíble, y es que esto se va y este factor desaparece. Con lo cual, ¿qué te queda? Que en las nuevas, y esto con una prima, y esto también con una prima, porque ahora sí distinguimos entre t y t'. Pero ahora tenemos que la ecuación es la que uno espera. 1 partido c al cuadrado, parcial 2d, parcial t'2. Y esto tienen la misma forma fundamental, cada uno expresado en sus coordenadas, pero la ecuación, la ley física, la ecuación física es la misma. Y sobre todo, este término y este es el mismo. Toda propagación lumínica en el vacío se mueve a la misma velocidad y es imposible determinar tu velocidad respecto de la conocida la velocidad de la luz. Eso tiene unas implicaciones muy guays, y es que te muevas a la velocidad que te muevas, para ti la luz siempre se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Estás tú y una amiga tuya, y tú estás parado y la amiga tuya va a 500.000 kilómetros, a 500 kilómetros por hora, y ahora veis un rayo de luz venir hacia vosotros. Si yo te pregunto a ti, tú me dirás que la luz viene hacia ti a 300.000 kilómetros por segundo. Exactos. Ya sabéis que no es así, pero bueno, 300.000 kilómetros partido por segundo. Y a tu amiga también te dice que viene a 300.000 kilómetros por segundo. Pero es que da igual, aunque tu amiga se estuviese moviendo a la mitad de la velocidad de la luz, también vería la luz venir hacia ella a 300.000 kilómetros por segundo. Vería otros fenómenos como que la frecuencia se desplaza al azul, etcétera, etcétera. Eso se puede determinar, pero tú no verías, la velocidad de la luz no cambiaría para ti. Eso es increíble. Y ahora, entonces, estamos diciendo que estamos pasando de un espacio-tiempo donde tenemos el espacio y el tiempo que no se ven, que son cosas independientes, que uno está aquí y el otro está aquí. Entonces, pues ya está, pero el tiempo es universal para todos. En cada instante de tiempo yo voy teniendo un espacio tridimensional y el tiempo pasa al mismo ritmo para todo el mundo, independientemente de cómo se estén moviendo unos respecto de otros. Y entonces tenemos que calculamos nuestras distancias en el espacio a través de esto que hemos dicho ya 200 veces del teorema de Pitágoras, la métrica euclídea, y las distancias en el eje temporal pues ponemos un origen y hacemos diferencias. Pues han pasado 15 minutos desde el origen, o han pasado media hora, o 30 nanosegundos, o 4.500 atosegundos, lo que sea, pero ponemos una referencia y medimos los incrementos respecto de esa diferencia. Pero ahora viene el salto conceptual, fundamos esto, porque como estamos viendo que en las transformaciones de Lorentz hay que mezclar espacio y tiempo, lo que no tiene sentido es tenerlo por separado. Y entonces llega el señor Minkowski. Einstein siempre está por aquí, pero los que estamos ahora es este. Y este coge y dice, la estructura geométrica de la relatividad especial de Einstein, Lorentz y no sé qué, es en un espacio de 4 dimensiones vectorial. Y esta es la diferencia. La diferencia no es que meta una dimensión más, es que este espacio no es un espacio vectorial. Es un R3, que es un espacio vectorial, por un R. Y esto es lo que se conoce como un espacio afín. Esto para los que estén muy interesados en las ecuaciones matemáticas. Esto es un espacio afín o es un fibrado galileano, como si queréis. Esto se puede ver de muchas maneras. Pero es una cosa que está aquí, el eje del tiempo no toca a la métrica del espacio. Y otra cosa es que no se puede definir una métrica conjunta para el espacio y el tiempo simultáneamente. Solo podemos definir métricas para las partes tridimensionales, para las partes espaciales, que es esto que tenemos aquí. O intervalos en la recta del eje del tiempo. Pero no podemos mezclar las dos, porque eso no funciona, no funcionaría bien. Sin embargo, ahora lo que dice es, Minkowski, juntemos todo en un espacio vectorial R4. R4 con una métrica. ¿La métrica cuál es? Bueno, pues vamos a empezar. La métrica pues será el tiempo al cuadrado más la x al cuadrado, más la y al cuadrado, más la z al cuadrado. Ya sabéis que a partir de ahora nos vamos a quedar solo con 2, porque es más fácil trabajar para los dibujitos y tal. Y teniendo en cuenta que esto se divide en segundos al cuadrado y esto en metros al cuadrado, pues aquí hay que meter un factor c al cuadrado para que compense las unidades.
Así nos queda metro al cuadrado partido segundo al cuadrado. Esto lo quitamos. O bien quitamos la c al cuadrado, decimos que vale 1 y entonces lo que estamos diciendo es que el tiempo y el espacio lo estamos midiendo en las mismas unidades. Lo que queda es, yo generalmente quito la c, pero ahora la voy a dejar para que la veáis todo el tiempo. Y entonces ahora, pues decimos, bueno, pues voy a meterme aquí con mi elección de la métrica, que es lo que uno esperaría. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora, si yo me voy a un sistema que se está moviendo respecto a mí, a un sistema de estos amarillos, pues su métrica tendrá esta estructura. Y os recuerdo que el incremento de T' será el T' final menos el T' inicial, que si vamos a las transformaciones de Lorentz, que la tenéis aquí, pues nos queda lo siguiente. Introducís los intervalos y te queda esto. El D' al cuadrado es todo ese cacharro. Y eso significa que esto no es igual al D sin prima al cuadrado. Es decir, que la métrica en el espacio-tiempo, si hago un boost de Lorentz, si miro cómo se mueve un sistema de referencia respecto del mío y veo cómo es su métrica respecto de la mía, o cómo mide un vector en el espacio-tiempo, lo mido yo y lo mide él, y lo que mide no es lo mismo. Entonces nos echamos la mano a la cabeza, porque esto no puede ser. No puede ser porque no puede ser que yo haga una transformación cinemática en mi espacio y nadie ha estirado el vector, nadie lo ha contraído. ¿Cómo es que mide diferente? Pues la razón es fácil, es que esta métrica que acabamos de determinar no es invariante frente a transformaciones de Lorentz. Y eso es un problema, porque tu forma de medir tiene que ser invariante frente a las transformaciones de Lorentz. Porque si no, la métrica cambiaría, podría determinar la velocidad absoluta, etcétera, 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 y me cargaría el principio de relatividad y la física a nuestro alrededor sería muy diferente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues llegamos al momento de seamos traviesos. Este es el momento bonito de esto. Pon un fucking signo menos en la métrica. Eso es lo que te dice Minkowski. La métrica que tenemos que utilizar en el espacio-tiempo no es la euclídea con todo positivo. No es una suma de cuadrados. Al menos uno no. Uno tiene que tener un signo diferente a todos los demás. Eso es la propuesta que te hace Minkowski, justificada, y la vamos a ver ahora. Entonces, si hacemos eso, cambiemos un signo. Por ejemplo, en el tiempo, lo podemos cambiar en la X, pero a mí me gusta más hacerlo en el tiempo por razones sentimentales, fundamentalmente. Entonces, ¿esto puede cambiar tanto la cosa? Pues evidentemente la va a cambiar. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, ahora nosotros vamos a hacerlo con las primas, pero cuando lo hagamos con las primas vamos a tener el incremento de t menos un cacharrito. Y vamos a tener el incremento de x menos otro cacharrito. Lo que pasa es que lo que va con la t va a depender de las x, lo que va con las x, el cacharrito nuevo, depende de las t. Y tenemos aquí constantes fuera. No voy a hacer las cuentas, pero yo os conmino, os dejo ahí 2 minutos para que lo hagáis, para que sustituyáis todos los valores y empecéis a hacer las cuentas. Lo que os queda al final es que esto es menos c al cuadrado, incremento de t al cuadrado sin prima, más el incremento de x sin prima, al cuadrado. Es decir, que te queda que la distancia tanto en el sistema prima, en el sistema que se está moviendo respecto de mí, como en mi sistema, la D es igual, es invariante. O sea que nosotros no hemos cambiado el signo porque queramos, sino porque si vamos a hacer caso a que la métrica en el espacio-tiempo no puede ser la euclídea, no puede ser todo positivo, porque entonces tendríamos problemas, porque esa métrica no es invariante frente a las transformaciones de Lorentz, y entonces la longitud de nuestros vectores dependerían de nuestro estado de movimiento y eso no puede ser. Pues entonces tenemos que decir, vale, pues esta métrica, que es la de toda la vida, no nos sirve. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar por lo fácil, metemos un signo menos. Y comprobamos que con eso ya es una métrica invariante Lorentz. Entonces, ahora, haga lo que haga en el espacio-tiempo a nivel cinemático, la longitud de los vectores es absoluta. Todo el mundo concuerda en que ese vector mide una cantidad fija.
que es lo que tiene que pasar, porque si yo el vector no lo estoy estirando ni lo estoy contrayendo, da igual que tú te estés moviendo, que te estén rotando, que te estén trasladando. El vector mide lo que mide en el espacio-tiempo en este caso. Y entonces, fijaos ahora en una cosita, que es una manera que uno tiene que pensar siempre. ¿Qué pasa si c es mucho mayor, si la velocidad de un sistema de referencia respecto de otro es mucho más pequeña que la velocidad de la luz, que es lo que suele pasar en nuestro día a día? Si v es mucho más pequeña que c, infinitamente más pequeña, este cociente de aquí es v partido c, que es una cosa infinitamente pequeña elevada al cuadrado. Eso significa que es muchísimo más pequeña que el 1. Por tanto, todo este factor se aproxima a 1. Así que el t' es aproximadamente 1 por el t, lo dejo aquí, t, y ahora fijaos, aquí tengo la v dividida por c al cuadrado, es decir, algo muy pequeño, muy pequeño respecto a la c, dividido además por c al cuadrado, con lo cual eso es ultra grande ya. Así que esto básicamente, ¿a qué tiende? Esto es como si fuese un 0. Así que esto es menos 0. ¿Qué estamos diciendo? Que t' es t. ¡Oh! ¡Ostras! Galileo, ¿eh? Se viene Galileo, señoras y señores, porque ahora, con el mismo argumento, este factor es aproximadamente 1 en el límite cuando la velocidad es muy pequeña respecto de c, y este factor de aquí, esta v, si es muy pequeña, te da igual. ¿Por qué? Porque aquí no está dividiendo por c, no está dividiendo por c al cuadrado, no está dividiendo por nada. Con lo cual esa te la comes, esa la tienes que dejar. Con lo cual la x' es igual a x menos vt. ¿Pero eso qué es? Amigas y amigos, que el tiempo sea el mismo para todos los sistemas de referencia y que la x tengamos que cambiarla así, esto es Galileo. Y esto es asombroso, porque yo he cambiado el grupo de transformaciones y entonces podemos decir, es que Galileo era tonto. No, Galileo conocía la física que conocía las velocidades que conocía. Y ahora lo que estamos diciendo es, si nos vamos a un marco más grande, resulta que en el límite donde uno espera tener a Galileo, ¿quién surge? Galileo. Es decir, que la física no se construye destruyendo lo que había. Porque si lo que había funcionaba, no hay que destruirlo, hay que incorporarlo. Y no hay que forzar a incorporarlo. Es que tus nuevas ideas, cuando las evalúas en el límite apropiado, te tienen que devolver las ideas antiguas. Este hecho es maravilloso. Y espero que este vídeo haya servido para completar el anterior, porque yo creo que ahora queda todo muy cerradito. Ya me decís lo que opináis. Si os ha gustado el contenido, por favor, suscribíos, me gusta, campana, comenta, quiero para volver loco al que Google no, sí, bueno, Google, porque es el dueño, que YouTube diga, madre mía, cómo comentan aquí, esta gente está loca con la física. Si te quieres hacer miembro, pues darle al botoncito, verás cuáles son las categorías de membresía que tenéis y las posibilidades que tenéis de hacer cositas con nosotros más cara a cara. Y nada, ha sido un placer y espero que os haya gustado muchísimo, de verdad. Para mí, como siempre, un gustazo y nos vemos en otro momento. Hasta luego.